Sí, buenas tardes. Comenzamos el pleno extraordinario solicitado. Punto primero del orden del día. Explicación del contenido de las irregularidades recogidas en el informe del interventor municipal en cuanto al funcionamiento del comedor social y sus posibles conclusiones y consecuencias que de él deriven. La comisión queda enterada, siendo las conclusiones del informe las siguientes. De todo lo expuesto anteriormente en el informe provisional y en los escritos de alegaciones se desprende que no se aportan libros contables en los que conste el asiento de los importes recibidos en la contabilidad, como exigen las bases de ejecución, aunque sí lo hagan constar en los certificados del tesorero, de lo que se deduce que no existía contabilidad. El secretario de la asociación se ratifica en los certificados firmados por él para justificar las subvenciones, sin salvar la observación efectuada en el informe provisional de que no hay número de asiento contable para los importes recibidos, que se habría hecho aportando copia de los libros contables o cualquier otro documento en el que se llevara la contabilidad. La obligación de justificar se cumple a requerimiento del jefe de la unidad de servicio mediante la aportación de diversa documentación, y se incumplió con la retirada de parte de la misma correspondiente a facturas de 2011 y 12 y todas las aportadas de 2012 a 2013 el día 14 de febrero de 2014, que no permitió su examen por parte del mencionado jefe de la unidad. Una vez que se inicia y notifica la apertura del control financiero de las subvenciones recibidas, el señor concejal de Bienestar Social, acompañado de miembros de la asociación, se presentó para retirar documentación obrante en las dependencias de la Delegación de Bienestar. De ello se deduce una vinculación del señor concejal con la asociación, ya que en lugar de actuar en pro de los intereses del ayuntamiento permitiendo el control financiero, actúa llevándose la documentación de la asociación. Aunque el señor concejal niega la vinculación con la asociación, hay familiares suyos en la misma con cargos importantes. Su cuñado es el secretario y su hermano hace gestiones para la asociación. Examinada la documentación, se comprueba que de los 324.500 euros recibidos en concepto de subvención por la Asociación Comedor Social de Benalmádena, solo han sido debidamente justificados gastos por importe de 72.933,13 euros, por lo que quedan sin justificar 251.566,87 euros. Durante el periodo de trámite de audiencia otorgado para la presentación de alegaciones, documentos y justificantes, no se ha presentado ningún documento justificante sin que tampoco se haya personado nadie para que se le ponga de manifiesto en el expediente. Existe una estrecha vinculación de naturaleza política, personal y familiar entre el concejal delegado de Bienestar Social y la Asociación Comedor Social de Benalmádena. Esta vinculación impide el normal funcionamiento administrativo tanto por la dirección técnica de la Delegación de Bienestar Social como por la intervención municipal durante la tramitación del expediente de control financiero. Se aprecia, por tanto, una conducta coordinada entre la máxima autoridad de Bienestar Social y la asociación dirigida a obtener fondos sin justificación. En opinión de la intervención municipal y por todo lo anterior, la Asociación Comedor Social de Benalmádena ha violado en materia de justificación de gasto lo previsto en el convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento en fecha 22 de noviembre de 2011 y también con abuso, pues su conducta no ha sido prudente en el manejo de fondos públicos. Respecto a esto, el concejal delegado ordenaba los pagos a la Asociación Comedor Social de Benalmádena y a la vez facilitaba mediante el apoderamiento de documentos descritos en el informe mediante las presiones descritas que la asociación no justificara los fondos recibidos. Bien, tal y como habíamos hablado y comentado, los portavoces tendrán turno de palabra por orden de menor a mayor. Señora Cortés o señor Lara, ¿pueden empezar? Sí. Sí, buenos días a todos y con el permiso de los presentes empiezo mi exposición. A estas alturas ya Perdón, poco... señora Cortés, sí. acordamos que eran 6 minutos. Sí. Gracias. A estas alturas ya poco se puede ampliar respecto del asunto del comedor social, más bien lo que faltan son explicaciones. En mi intervención me voy a centrar en dos aspectos que he considerado fundamentales debido al tiempo que tenemos para la exposición. El primero referente a la propia gestión de la Asociación del Comedor Social y el segundo respecto de la vinculación del concejal de Bienestar Social con esta entidad. En cuanto a la gestión del comedor, han sido pocas las explicaciones ofrecidas por la misma ante el resultado del informe de fiscalización, más allá de querer transformar una obligación a la que se habían comprometido en una campaña política en su contra. Por eso quiero resaltar algunas de sus manifestaciones públicas para que los ciudadanos puedan tener todos los datos. Primero, han asegurado que la intervención municipal nunca les ha solicitado las cuentas anuales. Esto no es cierto. Existe un escrito del 19 de febrero en el que Intervención les indica el alcance del expediente y se solicita para su examen los registros contables, cuentas o estados financieros y la documentación que los soporte, además de las operaciones que pudieran afectar a las subvenciones concedidas.
También existe un acta del 5 de junio firmada por los miembros del comedor y el interventor en el que se recoge textualmente: a la pregunta del interventor sobre la contabilidad de la asociación, el presidente contesta que anteriormente el tesorero llevaba manualmente las cuentas y que a partir de enero del 2014 llevan el programa de Contaplus. A la vista de los puestos, además de verificar que la asociación ha mentido, me surge otra duda. Si era el tesorero el que llevaba las cuentas, ¿en qué concepto facturaba su presidente como gestor? Segundo, aseguran que el informe se emite a partir de datos incompletos, no consolidados y sin ser cotejados por la propia asociación. Esto resulta difícil de creer cuando en el expediente vienen recogidas todas las actuaciones realizadas y todas aquellas personas que se han encargado de facilitar la documentación, los propios responsables del comedor. Entonces, ¿han aportado deliberadamente los justificantes de manera incompleta? ¿Por qué no se ha entregado correctamente a lo largo de 7 meses? Tercero, afirman, basándose en el análisis de juristas, que los informes no pueden ser fiables porque recogen múltiples errores de forma y de contenido. No se ha aportado ningún informe jurídico que sostenga estas afirmaciones. ¿Hay algún informe emitido por la asesoría jurídica del Ayuntamiento? Cuarto, una vez finalizado el proceso de fiscalización y tras conocerse el resultado del mismo, la asociación presenta las cuentas anuales, que lógicamente no están incluidas en dicho informe porque se presentan fuera de plazo. Pero analizando someramente la memoria de los años 2011, 12 y 13 llama la atención un dato. En el apartado 13 sobre subvenciones y donaciones se dice literalmente que no hay donaciones de índole no monetario en ninguno de los 3 años. Entonces, todos los alimentos donados al comedor por los ciudadanos, por Yo Producto Andaluz, por la cadena BES Hoteles, Securisur y el convenio que se firma con el complejo hotelero Holiday World por el que se compromete a suministrar alimentos, ¿dónde están? Quinto, por último, y respecto de la documentación aportada, podemos destacar lo siguiente: que no se aportan documentos originales, que existen numerosas facturas con errores en el CIF, sin retención de IRPF y sin descripción de los conceptos. Facturas poco creíbles como, por ejemplo, que haya un gasto al mes de frutas y verduras por 2.300, 2.500, incluso por 5.600 euros. Gasto de mercadería mensual de 7.200 o de incluso 16.000 euros. Contradicciones como la presentación de certificados de proveedores alegando no tener créditos frente al comedor y, sin embargo, existen emisiones de cheques a modo de pagarés para el pago aplazado. Se aportan además listados de gastos en diferentes formatos que son contradictorios entre sí. Todo esto lo que pone de manifiesto a priori es una falta de control y rigurosidad que no permite obtener una imagen fiel de la situación financiera de la asociación tal y como se les exige por ley. Por otro lado, y respecto de la vinculación del concejal de Bienestar Social con la asociación, podemos decir lo siguiente. Primero, que en la base de ejecución de los presupuestos se recoge literalmente que el comedor social y las actuaciones alimentarias se gestionarán mediante subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, cuya selección será gestionada por el concejal delegado de Bienestar Social. Por lo tanto, ya de entrada es el concejal quien elige la entidad y, como ya sabíamos, también es el ordenante de los pagos. Segundo, desde la Delegación de Asuntos Sociales solo se tiene constancia de un informe realizado tras la solicitud del control financiero respecto del primer año de funcionamiento del comedor. Y este informe, firmado por el jefe de la unidad, viene a decir que el total de los usuarios y comidas son datos que aporta el propio comedor en su memoria, lo cual no se ha documentado. Que lo único que puede constatar el funcionario es que las derivaciones de personal al comedor a través de los técnicos han sido muchas, pero que no lo puede comprobar exhaustivamente. Entonces yo me pregunto, ¿quién controlaba o decidía qué personas tenían derecho a comer en el comedor social? ¿Los técnicos de asuntos sociales o el propio comedor? En este informe también se hace alusión al personal contratado. Por un lado, solo 4 personas tienen contrato y están dadas de alta como monitores de actividades recreativas y de entretenimiento, y por otro lado, 10 voluntarios. Lo llamativo son varias cuestiones, como que los 4 contratados también cobraban como voluntarios. Es más, se hace una distinción entre voluntario 1 y voluntario 2 sin que se explique el motivo o las funciones que desempeñaban. Un total de 14 personas que al parecer han cobrado casi 52.000 euros, pero tan solo 4 contratos con un coste de 11.300. Por tanto, y tan solo con los datos de este informe se pueden extraer varias conclusiones. Que no se justifica debidamente algunos de los apartados que se analizan, que los voluntarios reciben retribuciones económicas mensuales a modo de salario. Se trata de pagos fijos cada mes sin que se adjunte el gasto que justifique el tal reembolso, como exige la ley del voluntariado del año 96. Y si no, que alguien me explique qué gastos ha tenido un voluntario al que se le pagan 800 euros al mes. ¿A qué país se ha ido a llevarle al usuario el tupper de comida? Y finalmente, que la mayoría de estas personas, de una manera u otra, están relacionadas con UCB y, por tanto, con el concejal de Bienestar Social, la mujer de un concejal, la hermana del gerente de una empresa municipal, asesores, hermanos de asesores, afiliados y simpatizantes.
En los meses posteriores se ha podido comprobar que se han unido otros voluntarios que también cobraban bajo las mismas circunstancias, como por ejemplo un hermano del concejal, también asesor del ayuntamiento. Tercero, cuando en diciembre de 2013 solicitó el control financiero de las subvenciones otorgadas al comedor, el concejal de Bienestar Social asegura en primera persona que antes de que termine el año en curso tendría la factura de todos los pagos que se entregan al señor interventor, dándome más de lo que les exijo. Por supuesto que esto no lo cumplió ni tampoco en intervención tenían factura alguna. Es más, han tardado 8 meses desde entonces en recabar y aportar esa documentación y que a la vista del informe no ha quedado justificado y tiempo han tenido. Cuarto, como ya todos sabemos, el 14 de febrero de este año el concejal se lleva la documentación que hasta la fecha se encontraba custodiada por un funcionario. Quinto, por último, a lo largo de todo el informe llaman la atención las presiones y los impedimentos a los que ha estado sometido el departamento durante la realización de su trabajo. Tácticas dilatorias que han supuesto la ralentización del proceso, repetidas personaciones del concejal y miembros de su partido en el ayuntamiento, instando a que se tuvieran por justificados los gastos y a que se continuaran pagando las subvenciones al comedor sin ningún tipo de oposición, presiones morales, interferencias con la presentación de escritos referentes a los pagos. En las reuniones mantenidas en intervención, el concejal actuaba en todo momento como un miembro más de la asociación. Resulta llamativa la coincidencia de los escritos de alegaciones presentados, tanto por el concejal como por los miembros del comedor, que incluso se presentan el mismo día. Ello parece indicar que se han puesto de acuerdo y se han coordinado para alegar los mismos defectos formales. Dicha coordinación también existe en la finalidad, la obtención de fondos sin justificación. Además, y posiblemente como otra medida de presión, tras la emisión del informe en el que se pone de manifiesto la no justificación de más de 262.000 euros, en el periódico afín a UCB es utilizada la imagen del interventor en un intento de desprestigio de su trabajo, relacionándolo con actuaciones de dudosa legalidad. Que alguien me explique ahora si el concejal de Asuntos Sociales tiene o no vinculación directa con el comedor social. Quiero concluir con una pregunta a los concejales del Partido Popular. En una ocasión, y siendo el señor Enrique Moya alcalde, imputaron a un concejal de su equipo de gobierno por un delito que nada tenía que ver con su gestión e inmediatamente lo destituye de sus funciones, cautelarmente hasta el esclarecimiento de los hechos. A los pocos días se demuestra su inocencia y el alcalde lo restituye en su cargo. ¿Por qué el Partido Popular no continúa con ese mismo criterio político? Es que no estamos hablando de criterios políticos, sino que va en la voluntad de las personas el tomar este tipo de decisiones. Por eso, y por respeto a los ciudadanos de este pueblo, solicito el cese inmediato del concejal de Asuntos Sociales como medida preventiva hasta que se aclare lo sucedido. Señora Cortés.